¿Querés que decir? Patricia Bullrich tendría que estar en cana. Exactamente. Toto Caputo tendría que estar en cana. Esto Schwarzenegger, pero cadena perpetua, habría que darle lado. Hace tiempo, ahora si nosotros después no hacemos nada contra ellos, negociamos, lo dejamos que sobrevivan, todo demás, y bueno, viste, los brujos vuelven, siempre terminan volviendo. Yo lo que creo que hay que acabar con las medias tintas, hay que decir las cosas como son. Beto, Pianelli, venís de una tradición sindical más combativa vos, ¿no? Por lo menos más combativa que la que yo, por lo menos, experimenté o mamé desde más joven. Resulta ser que los dirigentes más combativos son los que mejores paritarias están negociando desde ya hace bastante tiempo. Mejor que lo que era antes la burocracia sindical, ¿no? Que se jactaba de que las mejores paritarias eran las que negociaban ellos. Bueno, pasa que antes parecía que tenían la vaca atada, ¿no? Tiene que ver también con las relaciones que había con las patronales, donde había algo más para repartir, entonces a veces se les cedía a determinados dirigentes que eran complacientes en otras cosas para darle determinado bienestar o darle facilidades para poder seguir dirigiendo. Bueno, eso hace mucho tiempo. Desapareció, no te dan nada, no te dan nada. En general es así, es como el estado de bienestar, ¿viste? Que Claro. ves para atrás, todo para atrás. Cuando ya no tenés cucos, entonces ahora le empiezan a nadie, no dan nada a nadie. En verdad el sindicalismo tiene múltiples cortes, podés hacer múltiples cortes. Es decir, hay un sindicalismo también combativo, que a veces no consigue, porque las coyunturas, o mejor dicho, los lugares estructurales donde está, tiene poco para conseguir. Es decir, tenés que hacer una revolución para poder conseguir un aumento de sueldo, ¿no? Por ejemplo, hay gremios estatales, ¿no? Tenemos amigos en común, compañeros que han combatido, no lo podemos decir que no son combativos, no, claro. y no consiguen porque tienen dificultades importantes, objetivas, es decir. Bueno, hay un gobierno que los apunta directamente. Es decir, entonces ese problema es un problema estructural. Nosotros fundamentalmente somos un sindicalismo distinto porque nos hicimos a contramarcha. Claro. Es decir, nosotros no teníamos sindicato. Había un sindicato en el cual había una burocracia, bueno, que ahora cada vez es más evidente, ¿no? La pelea que nosotros teníamos hace 20 años, ahora se hace más evidente con la actitud de la UTA, en los paros generales, lo que gana un colectivero, ¿no? Nosotros, un conductor ganaba más o menos lo mismo que ganaba un colectivero. Hoy gana el peón de limpieza, lo mismo que un colectivero, más gana el peón de limpieza nuestro. Entonces, digo, es una situación que nosotros tuvimos que luchar contra el sindicato, contra la patronal, también contra el Estado, porque fue en la década del 90 que nos empezamos a conformar, y eso surgió una corriente sindical que termina en un sindicato. Esa es la característica nuestra, que también es distinta a Aceitero, ¿no? Aceitero es sindicato recuperado, donde gana la federación, un sector combativo. Dani Jofra, que es un gran amigo, un gran compañero. Dani tiene una tradición familiar. Un día tendrías que hablar con él, porque él, el padre y el tío de él fueron del Villazo. Él se cría, se mama de la cárcel del viejo, el tío. Entonces, y él no quería ser sindicalista, ni loco. La abuela le decía, vos ni loco vas a ser sindicalista, y terminó siendo uno de los dirigentes hoy en día, para mí, más interesantes que hay en el mundo sindical argentino, ¿no? Lo que tiene es que si vos vas al frente y estás en lugares que son estructuralmente, que si presionás y ponés cara de perro, podés ganar y ganás. Hay lugares así que hay otros que no van al frente y ganan menos. Haciendo un paralelismo de eso que acabas de decir con la Argentina, en general. En Argentina también pasó algo parecido, digamos, los momentos de más confrontación con los grupos económicos, con el imperialismo, son los momentos que mejor vivió nuestro pueblo. O sea, los momentos de lucha son los mejores momentos que vive nuestro pueblo. Eso sin duda, sin lucha. Pasa que, bueno, lo que ha pasado en el último tiempo, y esto está a la vista no solamente en Argentina, en el mundo, es un tema que hay que resolver, que tenemos por delante resolver los trabajadores, los sectores populares, que se hace con temas de la comunicación, bueno, esto que estamos haciendo acá, pero que se hace con la comunicación, con los imaginarios que constituyen ese tipo de comunicación, una comunicación cerrada, privatizada completamente, que te cierra la cabeza y no te podés construir imaginario. Ahora, siempre, objetivamente, cuando vos peleás, tenés mejores condiciones para ganar. Es decir, si no peleás, nadie va a venir.
¿Cuánto quiere ganar? Exacto. ¿Quiere trabajar mejor? Le reducimos la jornada laboral, se queda más tiempo en la casa. Eso no pasa. Al revés, te van a decir, laburar 14 horas por menos plata posible. Nosotros teníamos una frase que era muy buena. Nosotros queremos ser como los empresarios. Ganar lo más posible, en el menor tiempo posible y de la manera más segura posible. Si es un empresario es exitoso, si es un trabajador es un vago. Es de loco. De la vara con que el imaginario que han puesto el neoliberalismo y que nunca salimos, ese imaginario que han puesto el neoliberalismo y que al revés se profundiza cada vez más, nos está marcando en el imaginario de toda la gente, ¿no? Estamos acá en un decorado, una fábrica recuperada, un lugar que simboliza de alguna manera el industricidio argentino, ¿no? Totalmente. Y que pega fundamentalmente en la clase trabajadora, ¿no? Un país que sin industria no tiene trabajo. Claro. Veo que ahora el imperio empieza como a tener políticas más proteccionistas, de generación de empleo en sus propios países. ¿Cómo ves eso? ¿Ves esa crisis global, digamos? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como una crisis que empieza a tener el imperialismo o ves simplemente una crisis de la democracia liberal como la conocíamos? Yo creo que es una combinación, son dos cosas. Una, desde el punto de vista económico, yo creo que está claro de que Estados Unidos, que fue la gran potencia hegemónica desde la Segunda Guerra Mundial, hoy lo es desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista económico no lo es. Yo creo que perdió la batalla con China hace rato y ya en una parte, en sectores importantes de la industria, la había perdido con Alemania, sobre todo, ¿no? Después de la reunificación, es decir, la industria alemana, ya eso no lo recupera. Esto de Trump es un manotazo ahogado, que en realidad más que un manotazo de geopolítica, lo que está buscando es generar un eje para ir contra China, es decir, Europa ya no me sirve más, un eje vamos con Rusia, si posible nos juntamos, si Putin acepta, nos juntamos con Putin para ir a frenar a los chinos que económicamente no hay ninguna fuerza bruta como es un país hegemónico a nivel mundial, guerrerista, genocida, como fue Estados Unidos, que se retire de la escena política sin hacer nada. Sin hacer nada. Lo cual estamos en una situación peligrosa, muy peligrosa, y con este tipo a la cabeza, muy, muy peligrosa. Sobre todo nosotros, los periféricos, Claro, la colonia, ¿no? Sí, la colonia y posibilidad de guerra, que te metan en guerra, yo creo que estamos hace ya un tiempo, bueno, con el segundo gobierno de Trump me parece peor todavía, que vayamos a que lleve a guerra fratricida, inclusive poner a un mamotreto como el que tenemos nosotros, que se pelee con Uruguay o Chile, no sé, claro. Cosas de ese tipo, gobiernos títeres que hagan desastre por un lado. Si alguno quiere negociar con China, bueno, vino acá y le dijeron, se acabó el yuan, basta, ustedes son el patio nuestro. Eso por un lado. A la vez eso está íntimamente ligado al problema de la democracia liberal, ¿no? Nosotros siempre tuvimos una mirada crítica de este tipo de democracia, una democracia donde uno vota cada 4 años presidente y cada 2, a veces algunos cada 6 o cada 5, y cada 2 años más, ¿no? Después gobiernan los tipos que hacen todo lo contrario a lo que se prometieron. Totalmente, nosotros queremos una democracia popular, claro. Claro, esta es una democracia liberal, esta democracia liberal que nosotros nos ajustamos, o por lo menos la mayor parte de los sectores que plantean una transformación social se adaptaron para competir en ella, cada vez es más restrictiva. No te permiten presentarte elecciones, bueno, el lawfare, pero aparte le empiezan a restringir cada vez más las posibilidades. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ya no le sirven, es peligroso hasta que hables, dicen, no me interesa que hables, ni siquiera tengo que justificar. Entienden o creen que no hay peligros, ¿no? Antes estaba el cuco del comunismo, tenemos ese problema, no importa, se acabó. ¿No? Podemos decir cualquier barbaridad sin ningún problema y podemos meter en cana, tirar gas. Todo. Entonces, esto también tiene una cuestión, esta democracia liberal está absolutamente en crisis. Bueno, en Argentina lo hemos visto, pero en el continente, ahí Álvaro García Lineras, en las últimas reflexiones que hace en la democracia como agravio, el texto, en las conferencias que ha hecho, lo plantea muy bien. Porque nosotros defendemos la democracia directa, la democracia popular, participativa, y que también está en crisis porque no le pudimos dar a esa democracia, cuando tuvimos ejercicio de poder, en muy pocos momentos pudimos hacer que esa democracia se pueda plasmar.
no salimos de la democracia liberal y eso hace de que todo el sistema, las ideas democráticas estén en crisis. Antes de arrancar la entrevista me mostraste una foto con el Papa. Vos no sos un hombre creyente, no, seguramente como yo, pero estuviste con él reunido como líder, supongo. ¿Qué reflexión podés hacer de eso a 24 horas de su muerte? ¿Cómo crees que Francisco separó, influyó en este marco que vos describís global? Ya, hoy estaba leyendo un ¿O montón lo de... hablaron ustedes? ¿Hablaron de algunas cuestiones? Estuvimos una hora hablando con él. Pero lo importante es el contexto, porque para mí lo que marca este Papa... Yo fui muy crítico. Cuando lo eligieron yo también. a Bergoglio, su amigo diría, blasfemié como está a la puerta del colegio. Me imprimí muchísimo. No sabés, yo estaba enojadísimo. Y la verdad, después no tuve ningún problema a todos aquellos con lo que discutí. La verdad me equivoqué, no la pifié, no la vi, no lo conocía, fui prejuicioso, lo cual... ¿Qué le vamos a hacer? Somos lo que somos. Y la verdad, el contexto donde yo le voy a dar al Papa es un contexto donde nosotros estamos en un conflicto muy grande. Es decir, nosotros inclusive hacemos talleres sobre ese conflicto, que fue el conflicto de 4 meses que tuvimos con el gobierno de Macri. El gobierno de Macri se quiso llevar puesto a hacer, marcar a 4 o 5 gremios que quiso disciplinar, diciendo, mirá que voy a derrotarlos a esto. Uno fue Baradel, ¿te acordás? Toda la campaña contra Baradel, también fue contra Moyano, y también fue contra Palazzo, y otro fuimos nosotros. No, y además fue el marco del Lawfare, ¿no? Claro, donde implementaron el Lawfare. Bueno, nosotros nos manda un conflicto 4 meses, y que aparte, te digo, el día que empezó me lo dijeron así, mirá, tengo un mensaje de arriba. O firmás esto, que es imposible de firmar, o vamos a llevarlo en cana, vamos a destruir el sindicato, los vamos a echar a todos. Sí, me lo dijeron así. Yo me reí, lo abracé, dije, gracias, importante que me diga la cosa de frente. Le di un beso, le dije, conociendo a mis compañeros, tenía que te compres un casco. 4 meses de conflicto. Si un conflicto, algún día hablaremos sobre eso, pero en ese conflicto, en un momento estábamos aislados. Nos habían llevado en cana en la línea H, ¿te acordás? Nos metieron en cana. Tenía un conflicto estancado, 3 meses, preso compañero, 3 despidos, 200 personas que habían sido sancionadas. No recibía a nadie, porque viste que hay un montón de amigos que dejan de atender los teléfonos. se quedan sin batería. Y le digo a un compañero, ¿por qué no hablamos con Francisco? A ver si nos atiende. Y bueno, así fue. Le hablamos vía Mariotto, que era amigo, estaba trabajando con Néstor Segovia en ese momento. Le mandamos una carta, vénganse. ¿Y se fueron para allá? Nos fuimos para allá, agarramos un avión, plum, nos fuimos. Yo fui con una fractura de costilla, no me voy a olvidar jamás, sufrí ese viaje como nunca, pero fuimos a verlo y llegamos al Vaticano, nos recibió, tuvimos una hora y pico hablando con él, 200 horas de calor, hacía un calor bárbaro ese día, y la verdad que me encontré con una persona completamente inesperada para mí, ¿no? Obviamente no hablamos de cosas religiosas. Al final, cuando terminó la reunión, los creyentes, yo no era creyente. Hablaron del conflicto este. Del conflicto, de política. Fue en el momento, ¿te acuerdas que cuando lastimaron a los pibes de la murga en el Flores? Los pibes de la murga que lastimaron a los Flores se venían a la campe que estábamos haciendo nosotros en Plaza de Mayo. Claro, bueno, en ese momento. Y entonces hablamos de eso, me dice me dijo 2 o 3 frases que no me voy a dejar jamás. Una me dice, son el 76 y el 55 concentrados en un solo sujeto. Bueno, lo primero que me dijo. No crea, la justicia es el lawfare, me dijo, por eso lo persiguen a Correa, a Lula, a Cristina. Milagro, estábamos en ese momento con el quilombo Milagro. Muchas definiciones políticas muy precisas, muy precisas, luchen por la unidad, hay que juntarse todo para enfrentar esto. Unas definiciones muy fuertes, 1 hora y pico hablando. Yo la verdad que me quedé impactado, muy impactado. Después empecé a seguir el tiempo que estuve en Roma y después, a ver, ¿cómo es esto la política del Vaticano? Que obviamente yo, porque como sea ateo, nunca le digo. Y es verdad que dio una pelea muy fuerte, sobre todo había un sector de obispos que él le había cortado las aviolas, sobre todo los norteamericanos, que se lo querían llevar puesto, pedían la renuncia. Y él con los sectores más conservadores y más reaccionarios de la iglesia. La verdad que fue
esperemos que no vaya para atrás esto. No, esperemos que la línea esa continúe, que ¿no? continúe esa línea, ¿viste? Aunque la coyuntura política va para el otro lado, espero que por lo menos en la iglesia, porque es muy importante, hay sectores populares, obviamente los creyentes que tienen, y sobre todo porque hay otras iglesias, otras corrientes de las iglesias, que se han definido muy fuertemente por las derechas, ¿no? La Iglesia Universal en Brasil, hay un montón de... Sí, sí. Che, Beto, para ir como cerrando un poco, estamos en una coyuntura tremenda, tremenda. Y yo noto, no sé, no noto que haya reacción del lado nuestro, del movimiento popular, a la embestida contra, bueno, el saqueo que están produciendo en Argentina, que a mí me preocupa en términos de, bueno, vamos a poder volver a ser un país industrial, vamos a poder volver a generar empleo, vamos a poder resolver el tema de la soberanía, digamos. Yo veo como que no hay planteos del lado nuestro en esa dirección, ¿no? Como que hablar de liberación nacional, que hoy me parece que hablar de liberación nacional es justamente hablar de todas esas cosas, esa palabra como es una palabra como que está ausente del movimiento popular, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? O sea, ¿cuál es para vos, eh, Cintia habla de hoja de ruta, ¿no? Bueno, ¿cuál es para vos la hoja de ruta para, bueno, para de alguna manera enfrentar a este modelo y derrotarlo, ¿no? No la tengo. No la Si no tenemos, acá, ¿no? si la tuviera Claro, acá, bueno, ya daría la buena pero primicia. algunas líneas, Lo ponemos en cadena nacional, claro, claro, no la tenemos. pero algunas líneas, No, yo lo que sí creo es algunos que, planteos que habría que tener. yo creo que hay cosas que no hay que volver a hacer. Las medias Bien, tintas no van más. claro. Es decir, el primer problema es no tiene que haber medias tintas. Hay que hablar de los problemas reales. Entonces, vos no podés hablar de la pobreza si no hablas de la riqueza. Exactamente. Entonces hablemos de la riqueza, papito. Acá hay un montón, no muchos, son minorías, siempre son minorías, pero que se la llevan en pala y hay que afectar esos intereses. Hay que decir de qué manera se vuelve a trabajar y que no es el imaginario de los 50, que trabajamos todas las fábricas como esta, lleno y veníamos todos, sino hay que trabajar mucho menos, pero todos, distribuir el ingreso. Tenemos que decir que, por ejemplo, un salario mínimo tiene que ser lo mínimo, la canasta básica. No puede ser que la canasta básica ser millones de mil, 200 lucas. Digo, pero aparte, si no lo decimos nosotros, ¿qué espera? ¿Que lo digan ellos? Sí, exactamente. Entonces, vos tenés que pararte y decir, yo no digo que después diga, bueno, no a negocio más hasta que no me den un palo 200. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo, ¿qué piden ustedes? ¿Un palo 200? Mínimo. Claro. Y para lo mínimo que tiene que tener una persona, ahora no tiene un salario mínimo. Bueno, después discutimos, vemos, peleamos cuánto nos da la relación de fuerza, pero lo que no podemos decir es justificar la situación en la que estamos. Claro. Yo creo que hay que empezar el reordenamiento del campo popular, tiene que empezar por eso, hay que reducir jornada laboral, que decir acá, 3, 4 horas, lo dijo Bill Gates, aparte, ¿por qué se dice Bill Gates? Sí, no lo decimos nosotros, claro. 2 horas por día tenemos que trabajar. Dijo Bill Gates, ¿por qué no lo decimos nosotros? Digo, digámoslo nosotros, porque si no parecemos que, viste, el otro es un chistoso y que nosotros somos unos locos cuando decimos que hay que, en vez de 14, laburemos 8. Ahora, Beto, también hay que decir la verdad, hay un conglomerado de multinacionales extranjeras que toda la riqueza que produzcas en Argentina, trabaje el tiempo que trabaje, la aspiran de una manera absoluta. Y nosotros ni siquiera la nombramos, ni siquiera nombramos a los responsables del saqueo de la Argentina, de los recursos de la Argentina. ¿Por qué el Toto Caputo? Le decimos Toto ya porque parte de la familia, sí, parte de la familia, lo conocemos. ¿Por qué está libre? No sé. Mucho menos porque es ministro de Economía. Claro. Es decir, voy a explicar. ¿Por qué Patricia Bullrich es ministra? Tendría que estar en cana. Tendría que estar en cana. Digo, otro que tendríamos que decir. Sí. ¿No? Es decir, pasa que nosotros tenemos como una especie de plurito. Sí. Después capaz que no lo podemos porque tener la justicia, pero sí. Tenés que decir, Patricia Bullrich tendría que estar en cana. Exactamente. Toto Caputo tendría que estar en cana. Esto Schwarzenegger, pero cadena perpetua, habría que darle lado. Hace tiempo. Ahora, si nosotros después no hacemos nada contra ellas, negociamos, lo dejamos que sobrevivan, todo demás, y bueno, viste, los brujos vuelven, siempre terminan volviendo
Yo lo que creo que hay que acabar con las medias tintas, hay que decir las cosas como son, qué es lo que nosotros queremos, cuál es nuestro imaginario de sociedad, porque aparte nuestro imaginario de sociedad es el que la mayoría de la gente no es perversa. No, Es decir, no. vos salís acá al barrio, salimos a caminar y te puedo asegurar que vas a ver un montón de gente paseando un perrito, Sí, con los pibes. la gente que sea feliz. Claro, no, y Claro. aparte es buena. Es buena, Adopta perros, le da de comer, ¿me entendés? Sí. Lo tira acá, los cuida, adopta hijos, Claro. tiene hijos, no son perversos, no le gusta pisar al tipo que está durmiendo en la puerta de la casa. Claro. ¿Viste? Después te enojás porque vos llegás, viste, todo el tacho de basura tirado, porque la gente, hay miles de personas viendo en la calle y revisan, comen y te dejan todo tirado y decís, che, todos los días encuentro acá cuando salgo con el nene que se va al colegio. Te enojás, pero no te enojás con el tipo. Claro. Es decir, el problema es si nosotros le ponemos nombre, le identificamos cuáles son los problemas, porque la gente no es perversa. Perversos hay, siempre hay. Sí. Hay un grupo que está. La gente puede estar muy enojada y a veces el grupo de perverso puede parecer popular o puede parecer como simpático, puede decir, bueno, hay cosas que dice que tiene razón, pero no es, pues dura poco, dura poco. Lo que sí, tiene que estar preparado porque no puede volver a cometer errores, porque si tuvimos a Macri y después esto, por haber hecho las cosas mal, ¿te imaginás si se vuelve a hacer las cosas mal? Lo que viene es mucho peor. No, lo que viene. Mucho peor. Yo creo que hay que acabar con eso, hay que hablar de los problemas reales, hay que decir esto, salario mínimo, 1,5 mínimo. Sí, papi, es así. Trabajo, ¿no? ¿Cómo 8 horas? En este mundo, 8 horas, inteligencia artificial, vamos a laburar 12, labura gente 12 horas, ¿para cuánto? ¿Para ganar? Sí. No va, papito, no va. Si no hacemos eso y no vamos y apuntamos contra los responsables de esto, a meterlos en cana, y si no, vuelven de nuevo. Beto, muchísimas gracias. Te lo cierro con esto. El peronismo decía la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. 2 consignas que engloban, me parece, lo que acaba de decir vos. Pero bueno, gracias por haber estado acá en La García, en DIP. Y bueno, nos seguimos viendo. Sí, gracias. A mí siempre es muy bueno poder reflexionar y más que te escuche reflexionando. Dale, muchas gracias.